tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Centro de la Kabbalah Aplicada y como siempre es un gusto poder estar con ustedes. En el Centro de la Kabbalah Aplicada siempre estamos atentos a sus preguntas, a sus dudas y hoy vamos a ver un tema que es fundamental para la elevación de nuestra conciencia y para toda aquella persona que quiera realmente entender el mundo de la espiritualidad. Hoy vamos a hablar, desde luego de una manera muy somera, del árbol de la vida. Hablar del árbol de la vida es hablar de toda la Kabbalah, es hablar de toda la espiritualidad. A veces se ha confundido hablar del árbol de la vida con un esquema que es muy usado por nosotros, a veces en las clases de Kabbalah, que es como un holograma que nos muestra de una manera simbólica cómo se estructura desde un punto de vista espiritual el árbol de la vida. Y hemos visto algún diagrama que contiene algunas que se conocen como sefirot y sus 3 columnas. Pero ¿de dónde surge el árbol de la vida? Me voy a permitir leer lo que nos dice el Génesis y lo que dice: y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ese árbol del huerto, del jardín del Edén, es donde estábamos todos antes, que se conoce como el árbol de la vida, donde no había mortalidad, no había muerte. Y como nos lo dice aquí, si comemos del árbol del bien y del mal, entonces ciertamente morirás. Y desde ahí está ya la advertencia. Desde el momento en que nosotros nos desapegamos del árbol de la vida y empezamos a vivir en el mundo del bien y del mal, en ese momento nos sujetamos a todas las leyes de la causa y del efecto, a todas las leyes del nacimiento y de la muerte en este mundo físico. Entonces, el árbol de la vida nos dice los sabios, el árbol de la vida tuvo su origen en una serie de emanaciones y hay un secreto aquí muy profundo. ¿Qué contenía esas emanaciones que dieron origen al árbol de la vida? Se dice que fueron 13 luces que corresponden a los 13 atributos de la misericordia. Esa fue la gran luz que dio origen a la primera vasija receptora que es Keter. A la vez se crean otras luces que es Jokmah y Binah. Cada una de estas, Jokmah y Binah, da origen a otras 2. En el caso de Jokmah, da origen a Gesed y da origen a Netzah. En el caso de Binah, da origen a Geburah y a Hod. Y en el caso de Keter, que es la columna central, le da origen a Tiferet, a Yesod y a Malhut. Y es como se crea la estructura del árbol de la vida. Es muy importante este secreto. Las luces que dieron origen al árbol de la vida, nos dicen los sabios, venían impregnadas ya por los 13 principios o los 13 luces de la misericordia, que es el estado más elevado de la conciencia. En la misericordia, ¿cuál es el secreto? Que no se juzga. Y mientras nosotros no juzguemos, no caeremos al mundo que nos dice precisamente 2:17. No comeremos del árbol del bien y del mal. Uno de los grandes poderes de la conciencia elevada y en la que todos los días tenemos que luchar es precisamente por no juzgar entre el bien y el mal y estar conectados
con los 13 luces de la misericordia. Es un trabajo muy fuerte, pero si queremos elevar nuestra conciencia, tenemos que estar dispuestos a conectarnos con ese nivel de espiritualidad. ¿Y por qué hablo de niveles de espiritualidad? Porque el árbol de la vida, en su representación, es una herramienta muy bonita que usamos para poder ejemplificar en este mundo físico lo que realmente nos está dictando el árbol de la vida, que no es más que la conexión directa con nuestra luz original. En el árbol de la vida podemos, en ese diagrama, está dividido, por ejemplo, en 10 sefirot. Esas 10 sefirot nos indican de alguna manera la forma en que la luz original de los 13 principios de la misericordia se fue diluyendo hasta llegar al mundo de Malhut para ser de alguna manera accesible a nuestro nivel de conciencia. También en el árbol de la vida, además de esas 10 sefirot, podemos encontrar la representación de los mundos de la Kabbalah, que también son las grandes emanaciones por las cuales esta luz se fue manifestando hasta llegar al mundo físico. Tenemos desde el mundo de Atzilut, el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah y hasta el mundo de Asiyah. Y también ese árbol de la vida es un sinónimo de nuestra propia alma. Y en el árbol de la vida podemos ver los niveles de Nefesh, de Ruach, de Neshama, de Yehidah, de Hayah. Entonces, como vemos, el árbol de la vida es la clave fundamental como base de estudio para poder desarrollar nuestra conciencia espiritual. A mí siempre me gusta dejar claro que la espiritualidad no es una corriente, no es una palabra. No, la espiritualidad es un nivel de conciencia que en este caso representa el nivel de conciencia de Neshama, que es el nivel en el que podemos acceder en este mundo físico, es el nivel máximo que podemos lograr. Los otros dos niveles de conciencia será en otros planos. Cuando hablamos de conciencia, de espiritualidad, es porque nos estamos moviendo bajo ese nivel de conciencia y estamos actuando en función de ese nivel de conciencia, de nivel espiritual. Veamos, el alma tiene Nefesh, Ruach y Neshama. En Neshama está el nivel espiritual, aunque a todo podemos llamarle que es un nivel de espiritualidad, pero para efectos de enseñanza se especifica que la espiritualidad tiene que ver con Neshama. Entonces, como vemos, el árbol de la vida prácticamente es como la llave de entrada a los estudios más profundos de la Kabbalah. El árbol de la vida es nuestro trabajo que venimos a realizar en este mundo para activar esa conciencia en nuestra vida. Y toda la Torah, toda la Biblia, es el árbol de la vida. Cada una de las partes de los libros de la Torah, de la Biblia, nos conectan con estos niveles del árbol de la vida. Por ejemplo, cuando estudiamos Génesis o Bereshit, nos estamos conectando con los niveles más altos, ¿sí? Como es con Keter. Si nos conectamos con Shemot o Éxodo, nos estamos conectando con el nivel, con el nivel más abajo, ¿sí? Estamos conectando con el libro, con Jokmah, con la sabiduría. Si nos conectamos con el tercer libro, Vaikra, nos conecta con Binah, ¿sí? Y todo el árbol, el siguiente libro nos va a conectar con lo que se conoce como Seir Anpin. Y por último, Deuteronomio nos conecta con Malhut. Entonces, la Torah es todo el árbol de la vida. Queremos elevar nuestra conciencia, tenemos que estar dispuestos a abrir esta llave que es el árbol de la vida, que lo es todo. Es lo que nos permite conectarnos como estábamos en el principio, en este jardín del Edén, en el Gan Edén. Ese es el árbol de la vida. ¿Cómo podemos ir activando todo el árbol de la vida? Hay muchas herramientas, pero desde luego el cumplimiento de los 613 preceptos es lo que nos va a ir dando conexiones y conexiones con el árbol de la vida. Sirva pues esta pequeña explicación
corta, pero espero que sea lo suficientemente motivante para que podamos ver y atrevernos a imbuirnos en el mundo de la espiritualidad, del trabajo de la conciencia espiritual, y que nos pueda conectar nuevamente, y así lo quiera el Creador, de donde venimos todos. Tenemos que hacer nuestro debekut para retornar y regresar a donde estábamos todos unidos antes. Y el árbol de la vida es el camino de retorno que debemos de seguir para volver a nuestro estado original de recepción total de la luz, estar en estado de Kabbalah. Muy bien, si te gustó, compártelo con tus amigos, esperamos tus comentarios. Y también, si deseas profundizar en los estudios de la Kabbalah, te invitamos a que te conectes con nuestras nuevas plataformas, donde estamos colocando estudios más profundos, explicaciones más profundas sobre la Kabbalah en general. Te invito a que te conectes con Udemy, con Patreon, con Teachable, o bien contáctate con nosotros y podemos darte accesos directos a cursos especializados y, por qué no, también a consultas personales. Shalom, shalom, que tengamos un año muy bueno. Estamos iniciando el año, prácticamente el año del trabajo espiritual, así que es buen momento para retomar con mucha energía y fuerza, y como dice Deuteronomio, hay que ser fuertes y valientes para atrevernos a hacer nuestro trabajo. Así que te deseo esa fuerza y esa valentía para que ahora sí, de una vez por todas, nos atrevamos a dar el paso y, por qué no, a seguir creciendo en nuestra vida y cumplir el propósito por el cual estamos en este mundo. Shalom, shalom.